Buenas tardes. El día de hoy vamos a estar hablando sobre radio definida por software, lo que denominamos normalmente los SDR, los Software Defined Radio. Y como vamos a ver a continuación, es la base de los sistemas de comunicaciones modernos. Así que, sin más, vamos a dar inicio a nuestra reunión del día de hoy. Y comenzamos entonces diciendo que esta radio definida por software es un sistema de comunicación, pero en el cual lo que vamos a hacer es que en lugar de tener componentes discretos, resistencias, bobinas, condensadores, con los cuales implementamos los distintos bloques que constituyen un sistema de comunicaciones, ahora lo que estamos haciendo es que lo estamos implementando por software. Es decir, todos estos componentes que yo he descrito anteriormente pasan a ser entonces líneas de código dentro de un dispositivo de computación que está embebido dentro de nuestros radios de comunicación. Es interesante discutir que los conceptos de SDR no son nuevos. En realidad, desde hace mucho tiempo hemos pensado precisamente sobre la alternativa de sustituir los componentes electrónicos discretos por elementos de computación. Sin embargo, esto no había sido posible anteriormente porque teníamos limitaciones en los dispositivos disponibles. Es precisamente ahora que tenemos computadoras de alta velocidad que podemos llevar adelante los conceptos de SWR. Un detalle es precisamente que estos dispositivos SDR se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones. Una de ellas, obviamente, es la telefonía celular. Como veremos más adelante, precisamente en telefonía celular es importante poder disponer de un dispositivo que sea ágil en frecuencia y en tipos de modulación. Y igualmente, por supuesto, en los ambientes militares. ¿Por qué? Porque constantemente se van a estar cambiando los parámetros de transmisión por una razón u otra. ¿Okay? Estos radios definidos por software, si lo vemos a largo plazo, podemos considerar que realmente es el futuro de las comunicaciones. En realidad esto marca lo que podemos denominar el camino que nos llevaría hacia lo que denominamos la radio cognitiva, que es con lo que nosotros vamos a definir la radio del futuro. Esta radio cognitiva precisamente tiene esas características, que va a ser altamente adaptativa, capaz de desenvolverse en una gran variedad de ambientes. Vamos a hablar un poco entonces de SWR, pero primero entonces nos vamos a referir a los radios definidos por hardware antes de los radios definidos por software. Ok, para nosotros, desde el punto de vista del hardware, nosotros es muy común pensar justamente que nosotros tenemos un circuito que se encarga de una función específica dentro de un transmisor o de un receptor. Por ejemplo, pensemos en una señal modulada en amplitud. Si nosotros queremos demodular una señal modulada en amplitud, pues utilizamos un detector envolvente. Esencialmente, este detector envolvente está constituido por un diodo, un capacitor y una resistencia. Digamos algo como esto. Ahí tenemos la señal de AM, ¿verdad? La señal que está una portadora modulada en amplitud. Y entonces ahora tenemos este circuito constituido por este diodo, el cual carga este capacitor al valor pico de esa señal, y ese capacitor se descarga lentamente a través de este resistor. El resultado de esto va a ser entonces una situación como esta, una señal en la cual esta envolvente, que es de baja frecuencia, es la que va a corresponder justamente a la señal que tenemos detectada a partir de la señal que está en el lado izquierdo. Es decir, aquí tenemos una señal en RF, y aquí ya a través de este dispositivo nosotros nos vamos a quedar con la envolvente
de esa señal. ¿Ok? Si nosotros en lugar de AM tuviésemos FM, tendríamos que cambiar los circuitos, tenemos que cambiar los componentes electrónicos con los que estamos haciendo eso. Ya no utilizaríamos un diodo, utilizaríamos probablemente un detector de relación y así por el estilo. ¿Okay? Es decir, que necesitamos un dispositivo diferente para cada modulación. Y, por ejemplo, aun en el caso de que mantuviéramos la misma modulación, si cambiamos la frecuencia de la portadora o de la moduladora, eso también va a producir un cambio en los componentes que estamos utilizando. ¿Okay? Es decir, que cada vez que cambiamos los parámetros de la señal, de alguna manera tenemos que estar cambiando nuestros componentes. Por ejemplo, el valor del capacitor y el diodo de la lámina anterior, tenemos que cambiarlo en función de la frecuencia máxima que nosotros esperaríamos en la señal de banda base que vamos a recuperar. Entonces, de esa manera, si cambia las características de esa señal, tenemos que cambiar los valores de capacitor y de resistencia. Como estamos diciendo acá, pues esta es una solución extremadamente rígida. No es adecuada precisamente para aquellas situaciones donde, por el contrario, tenemos que cambiar constantemente de frecuencia de operación, como el caso de las operaciones militares, porque en aplicaciones militares, una de las cosas que trata de evitarse es que la señal pueda ser interceptada por el enemigo. Y entonces para esto, constantemente la frecuencia se cambia, frecuencia de transmisión. Además la señal se codifica y esa codificación de alguna manera pues también es un cambio. La señal de banda base de alguna forma la vamos a alterar para producir la señal que vamos a estar poniendo en el medio, y esa codificación puede ser también variable en el tiempo. Entonces, eso que yo acabo de mencionar para el caso militar, obviamente, se puede replicar también en las aplicaciones civiles. ¿Ok? Y lo que yo dije para el caso de los receptores, también lo podemos imaginar para el caso de los transmisores. Es decir, cada vez que vamos a considerar una forma de modulación distinta, tenemos entonces que, ya sea en transmisión o en recepción, tenemos que cambiar los componentes. ¿Okay? Esencialmente, pues, esos son los inconvenientes que nos encontramos con esta radio definida por hardware. Ahora veamos entonces una cosa allí. Toda esta circuitería que nosotros estamos describiendo acá es simplemente una implementación realmente de una operación matemática. Lo que vamos a estar haciendo durante todos estos procesos son operaciones matemáticas. Por ejemplo, si yo quiero producir una señal modulada en amplitud, ¿okay? Lo que vamos a tener es que a la salida del modulador simplemente tenemos una multiplicación de la portadora por la señal modulante. Nuevamente le agregamos un pedestal de DC para evitar la distorsión que ocurriría si hubiese el cambio de signo en la señal. O sea, si el índice de modulación fuese mayor de 100%, ocurriría una distorsión de envolvente. Por eso es que le agregamos el pedestal de DC. Entonces tenemos una portadora sinusoidal, le sumamos el pedestal y sobre ello tenemos la señal moduladora, y eso realmente es una operación matemática, ¿okay? Es una multiplicación de una señal por otra. Y así sucesivamente, cada tipo de modulación que nosotros vayamos a utilizar representa entonces una operación matemática. Lo que hemos hecho simplemente entonces en la circuitería es representar esa función a través de bobina, diodos, capacitores, etcétera, etcétera. Pero realmente lo que hemos hecho es una implementación por hardware de una operación matemática. Pudiésemos entonces plantearnos una pregunta como esta. Bueno, ¿y no sería posible que nosotros hiciéramos todas esas operaciones matemáticas en una computadora? ¿Okay? Y el resultado de esa operación matemática luego la convertimos a una señal analógica a través de un convertidor analógico digital, y esa señal analógica es la que en realidad vamos a estar poniendo en nuestro transmisor para enviar por la atmósfera, y luego obviamente
ser recibida y entregada al operador humano. Es decir, cabe esa pregunta. Y eso, como les decíamos, pues entonces, hasta hace pocos años eso era un sueño. Realmente teníamos la intuición de que se podía hacer eso en algún momento, pero todavía no contábamos con los dispositivos apropiados para poder llevar adelante esto. Hoy día tenemos una alta capacidad de procesamiento disponible. Tenemos procesadores capaces de realizar esas operaciones necesarias y sobre todo a costos razonables. Porque en realidad todo esto es una situación que viene derivada a través de lo que denominamos la ley de Moore. Es decir, que a medida que pasa el tiempo, nuestros componentes electrónicos van mejorando por una parte y sus costos van disminuyendo. Esencialmente también a través de lo que denominamos las economías de mercado. Es decir, cuando se produce un dispositivo en altos volúmenes, podemos tener una reducción en los costos de producción. Y eso es justamente lo que permite que nosotros hoy día podamos disponer de teléfonos celulares a costos razonables, precisamente porque se producen en gran volumen. Si nosotros no tuviésemos esa situación donde nosotros podemos bajar los costos porque tenemos altos volúmenes, sucedería que los teléfonos celulares costarían muchísimo dinero. Ok, como decíamos entonces, la operación matemática que está involucrada detrás de esto es esencialmente una transformación. Transformamos una señal de baja frecuencia, que es lo que es la banda base, en una señal de una frecuencia más alta que es adecuada para poderla poner en el medio de transmisión. ¿Okay? Y la demodulación, pues, es justamente la operación opuesta. Es decir, tomamos esa señal de alta frecuencia y de ella extraemos la banda base. Esas transformaciones de que estamos hablando acá, entonces podían escribirla matemáticamente de una forma como esta. Decíamos que, por ejemplo, una función de tiempo de t correspondería a una operación matemática como la que está indicada y una integral sobre un parámetro tau, que todavía no hemos definido, ¿okay? Sería el plano transformado, que iría de menos infinito a más infinito, donde tengo una función a pequeña de tau, es decir, la función en el plano transformado, y multiplicada por una función que transforma la variable tau en la variable t, que es lo que denominamos el kernel de la transformación. Es decir, que tanto a grande de t como a pequeña de tau son dos caras de la misma moneda. Es decir, simplemente están representados en dos planos diferentes. Por ejemplo, ese plano tau pudiera ser el plano frecuencia. Es muy común para nosotros pensar en una transformación al plano frecuencia, aunque no estamos limitados precisamente a esto. Simplemente cuando nosotros utilizamos la representación en el plano de las frecuencias, ¿verdad? Que es muy común. Entonces, en este caso, nuestro kernel que está acá va a ser simplemente una exponencial compleja, que es la transformada de Fourier. ¿Okay? Nosotros utilizamos la transformada de Fourier para pasar del plano tiempo al plano frecuencia, pero podemos tener otras transformadas si, por ejemplo, utilizamos otras representaciones. No me voy a detener mucho en esto porque si no se nos alarga mucho la clase, pero simplemente era para decir que nuestra función de tiempo la podemos representar de otras maneras. En el plano frecuencia, por ejemplo, ya mencioné anteriormente, pero también, por ejemplo, puede haber otros planos, un plano espacio, en una fotografía, en una imagen. ¿Okay? Esas funciones tengo ahora que también están representadas en dos planos. Y así por el estilo, la misma voz, cuando yo la digitalizo, yo estoy convirtiendo mis señales que están en el tiempo, ¿okay? En la voz hablada, en una representación
en un plano distinto, adecuada para ser enviada a través del medio de comunicación. El detalle importante que quiero notar aquí es lo siguiente. Esa integral que yo he mostrado acá está puesta de esa forma simplemente de manera formal. Formalmente la integral debería cubrir todos los posibles valores de la variable tau para producir todos los posibles valores de la variable t. En la práctica lo que sucede es que tanto las señales son acotadas tanto en tiempo como en frecuencia. Por tanto, entonces esas integrales no van de menos infinito a más infinito, sino que en realidad tienen una duración limitada y un ancho de banda limitado. Eso significa que a su vez se prestan para hacer estas operaciones que hemos mencionado aquí en forma numérica. Es decir, esa integral la pudiésemos representar como una suma en última instancia. Y para eso son muy buenas las computadoras. ¿Okay? Entonces, como decimos acá, cada operación que realicemos en los equipos de comunicaciones tiene una representación numérica. Podemos realizarlo también en forma numérica. Lo único que tenemos que hacer es definir cuál es el kernel que vamos a estar utilizando para cada una de estas funciones. ¿Okay? Si yo, por ejemplo, lo que quería era obtener la representación espectral, directamente me voy a Fourier. Pero si yo lo que quiero hacer es otra cosa, pues el kernel cambiará. Como decimos aquí, la idea de trabajar con transformaciones no es nuestra, no es nueva para nosotros los ingenieros de telecomunicaciones. En realidad siempre pensamos en el plano tiempo o en plano frecuencia. Como les dije, también puede haber muchas otras representaciones, pero es muy común para nosotros y nosotros pasamos de un plano a otro utilizando transformadas de Fourier. Cuando yo quiero obtener, por ejemplo, una representación espectral, tomo una transformada de Fourier de la señal de tiempo. Y ya que estoy hablando justamente de la representación espectral, justamente la idea misma de espectro es simplemente la otra cara de la moneda, es consustancial con el concepto de transformada. Por ejemplo, si uno es un operador de radioaficionado y estamos explorando la banda con un analizador de espectro, ¿okay? Estamos buscando un espacio donde hacer una llamada, lo que decimos aquí, hacer una llamada CQ. Entonces, pues justamente estamos captando una gran cantidad de señales allí. Y entonces lo que va a suceder ahí es que estas señales son recibidas por nuestra antena y luego son llevadas al dispositivo que en este caso lo que va a producir es una representación en el display de ese analizador de espectro para ayudarnos en la búsqueda de una señal libre. Por ejemplo, esto que está aquí. Este es un radio típico moderno de radioaficionado que contiene un SDR y el SDR justamente es el que me permite que yo pueda hacer un análisis espectral de la señal. De hecho, aquí lo que está sucediendo es que este SDR me está permitiendo observar por una parte la banda de 20 metros y también inclusive una banda de 17 metros acá, ¿ok? Para nosotros poder encontrar una frecuencia libre para esto. Antes de continuar con la idea de SDR, vamos a hacer un poquito de referencia a la historia. ¿Okay? ¿De dónde sale esto? Bueno, vamos a decir que de todo lo que yo acabo de mencionar hace un rato, pues decimos que para cada tipo de modulación necesitaríamos cambiar el hardware, si va a cambiar media M, a FM, a PSK, cualquier otra cosa, ¿verdad? El problema que se nos plantea sería lo siguiente. ¿Qué sucedería si yo estoy recibiendo algo, pero que no conozco de antemano qué tipo de modulación es? ¿Cómo voy a escoger el circuito con que yo voy a recibir eso? También pudiéramos plantearnos la siguiente situación. ¿Cómo sabemos de antemano a qué frecuencia va a estar transmitiendo esa persona? En el caso que yo les mostré
en las láminas anteriores y en el video, obviamente la persona está explorando el espectro para ver en cuál de esas frecuencias está la señal que le interesa para poder establecer una comunicación. Entonces, ahí tengo justamente una motivación. Yo, en lugar de antemano ya saber dónde va a ocurrir la comunicación, más bien tengo que explorar a ver qué es lo que hay allí, para ver si me interesa y puedo establecer una comunicación allí. ¿Okay? Como dice acá, ¿cómo podemos mantener una vigilancia continua del espectro en espera de una señal que no sabemos ni cómo ni cuándo llegará? Esa es una situación como la que estoy diciendo. Hace un rato yo hice una referencia a los radioaficionados, pero aquí tengo un ejemplo también mucho más complicado. Fíjense, los científicos de SETI se encontraron con esa necesidad a mediados de los años 80 cuando se creó el instituto. SETI, ese instituto se llama Search for Extraterrestrial Intelligence, es decir, es un instituto que está dedicado a tratar de buscar si existe inteligencia allá afuera, ¿okay? Extraterrestre. A pesar de, digamos, de que todavía ese es un tema muy discutido, que no es el punto de nuestra presentación del día de hoy, podemos decir que se creó un instituto para esto, que el SETI dice que es una ciencia exploratoria que busca evidencia de vida en el universo, buscando alguna huella de su tecnología. Como comentábamos, aunque todavía no tenemos realmente prueba de la existencia de esta vida inteligente por sus manifestaciones, probablemente lo que sucede es que no hemos sabido interpretar sus señales. Desde el punto de vista estadístico, no tenemos ningún argumento que soporte que nosotros estemos solos en el universo. Estadísticamente hablando, existe la posibilidad de que exista vida allá afuera, y dentro de toda esa vida existe una cierta probabilidad no nula de que esa vida sea inteligente. Entonces, el problema está en que no sabemos cómo comunicarnos con ella. Entonces, como decíamos anteriormente, probablemente existan señales que están proviniendo del espacio, ¿okay? Y necesitamos analizarlas ampliamente para poder tratar de inferir si eso realmente constituye señales inteligentes o no. Yo me lo planteo de manera opuesta. Desde hace casi 100 años, nosotros los humanos estamos poniendo señales en el espacio. Desde que tenemos sistemas de comunicaciones, como bien sabemos, las señales, las ondas electromagnéticas no están limitadas, salvo por la atenuación, ¿okay? Por la distancia, pero no existe un tope, un corte, donde podemos decir, aquí terminan las comunicaciones. En el momento en que nosotros estamos emitiendo señales, y estamos emitiendo señales fuertes con nuestras estaciones de radiodifusión y de televisión, esas señales son fuertes, así que esas señales están saliendo del planeta Tierra y contienen información inteligente. Entonces, si de alguna forma esas señales llegan a algún sitio donde hay otras mentes, vamos a llamarlo así, otras inteligencias, ellos estarían recibiendo esas señales nuestras y se estarían, pues, ante el mismo dilema que tenemos nosotros acá. ¿Qué significan esas señales? ¿Qué información contienen? Entonces, si ahora nos ponemos justamente del otro lado, ¿okay? Cómo ellos decodifican nuestras señales para saber qué queremos decir nosotros ahí. Entonces, ese es el planteamiento del Instituto SETI, en la búsqueda de inteligencia extraterrestre, pues justamente teníamos que captar todas esas señales con receptores de banda ancha, porque no sabemos dónde están las señales, así que necesitamos un equipo que pueda ver en el espectro en gran medida, que tenga una banda ancha, que se adapten fácilmente a distintas formas de modulación, porque no sabemos cómo nos están transmitiendo estas personas, ¿verdad?
Y como les decía, no sabemos de antemano en qué frecuencia y qué tipo de modulación está transmitiendo. ¿Okay? Y el punto a donde yo quiero llegar con esto es que esto no se puede hacer con un radio ordinario, o sea, con un radio que manualmente yo esté ajustando. Más bien tendría que entonces pensar en un dispositivo que pudiese hacer esa labor por mí simultáneamente en una gran variedad de frecuencias. 10 años antes de esta creación del Instituto SETI, que dijimos que estaba en los años 80, pues entonces sería que en los años 70 el Departamento de Defensa de los Estados Unidos pues ya estaba pensando en cómo incorporar estos conceptos para aplicaciones militares, pues básicamente. ¿Okay? Entonces se había encargado a unos laboratorios una investigación para el análisis de señales de banda base utilizando pues, precisamente software. Y esto dio origen precisamente a lo que se denominó el software radio cuando se culminó esa investigación en el año 1984. Entonces, más o menos para esa época, en el año 84, ya el ejército de los Estados Unidos tenía sistemas de comunicaciones basados en spread spectrum, en espectro expandido por salto de frecuencia, que lo conocemos como FHSS, ¿okay? El Frequency Hopping Spread Spectrum. Y como les decía, la intención de ese radio, lo que llamamos un radio ágil en frecuencia, era evitar la intercepción enemiga y a su vez también los jammers de radar. Pero el problema era que estos equipos eran pesados, tanto para los aviones caza, como también para el personal de tropa que llevaba estos radios. Recuerden que estamos hablando de los años 60, 70, que fueron los que dieron origen a esto, y los Estados Unidos en aquella época justamente estuvieron en la guerra de Corea y posteriormente en la guerra de Vietnam, y muchas de estas modulaciones ágiles pues surgieron de esos conflictos armados. Entonces, después de haber pasado, digamos, ese lapso de los años 70 y 80 y haber tenido pues un informe preliminar en el año 1984, continuó la investigación a lo largo de la década de los 80 y de los 90. En esa época estaba surgiendo la primera generación de telefonía celular. ¿Okay? La primera generación se basaba en que si bien había una parte digital que de alguna manera involucraba una inteligencia para la asignación de la frecuencia de comunicaciones, las modulaciones todavía siguen siendo analógicas. Lo que sucedía entonces era que la parte de cómputo más bien estaba relacionada con lo que hacíamos era cuando los usuarios salen de una celda para entrar en la celda contigua, lo que llamamos el handoff. Entonces, cuando el teléfono salía de una celda y entraba en una celda contigua, se le asignaba una nueva frecuencia de trabajo. Okay. Y el teléfono tenía que adaptarse a esa nueva frecuencia, pero de ahí en adelante todo lo demás ocurría en forma analógica. Cuando vamos a la segunda generación de teléfonos, ya empezamos a tener modulaciones digitales, es decir, que ahora los teléfonos ya en segunda generación eran teléfonos con modulaciones digitales. Entonces esta segunda generación de telefonía celular requería de radios capaces de cambiar rápidamente, no solamente de portadora, sino también de modulación, ya sea que utilizáramos GSM o que utilizáramos CDMA, ¿okay? Porque ambas tecnologías pues, surgieron en esa época. Básicamente GSM es hija de TDM, que es la modulación por multiplicación por frecuencias múltiples, perdón, por multiplicación por tiempos múltiples, ¿okay? Distintas ranuras de tiempo. ¿Okay? Las frecuencias múltiples era
cuando yo me cambiaba de un canal al otro, de una celda a la adyacente. Pero dentro de esa celda yo tenía una modulación digital, no tenía ranura de tiempo, que es lo que denominamos TDMA. Ese acceso múltiple por división en el tiempo, pues nos dio origen posteriormente a lo que hoy día tenemos como GSM. Pero también existía otra modulación que es la CDMA, que era acceso múltiple por división en código. En este caso, las señales de banda base se codificaban con una secuencia pseudo aleatoria que hacía, digamos, las funciones de subportadora de canal, vamos a decir así. Nosotros teníamos unos canales virtuales que en lugar de estar definidos por una frecuencia, estaban definidos por un código pseudo aleatorio. Y eso obviamente es un procesamiento y por tanto entonces se presta para estas tecnologías que estamos describiendo de un radio definido por software. Veamos, por ejemplo, cuando yo tengo mi teléfono móvil, yo solicito a la radio base una comunicación con un determinado número. Así que yo, a través del canal de servicio, le indico el número de teléfono con el cual yo quiero comunicarme. La radio base, a través de todo un procesamiento que ocurre allí, eventualmente localiza al abonado destino y entonces me asigna un canal para yo comunicarme. ¿Okay? Entonces, ese canal es un canal lógico que puede ser una frecuencia, en el caso de FDMA, una ranura de tiempo, si es TDMA, o un código, si es CDMA. ¿Okay? Es decir, cualquiera de estas tecnologías me proporciona una vía de comunicación, un canal lógico. Entonces, como mencionamos allí, ese canal lógico es una frecuencia y una ranura de tiempo en el caso GSM, pero en el caso CDMA son los coeficientes del polinomio que genera esa señal pseudo aleatoria. Resumiendo, eso que está ahí en realidad es un radio ágil en frecuencia, porque él debe saltar de una frecuencia a la otra como le indica la radio base. Pero además, ese radio debe monitorear una gran cantidad de otras frecuencias. No solamente debe ir al canal de comunicaciones que me fue asignado para yo poder hablar, sino que previamente él debe haber analizado el entorno y obtener las frecuencias, las señales provenientes hasta de 6 radiobases en su entorno. Y esas señales provenientes de esas radiobases adyacentes se utilizan para triangular la posición mía y decir si yo estoy dentro de esta celda y si me estoy moviendo hacia una celda adyacente, que es justamente lo que yo necesito para hacer la operación de handoff que yo describí anteriormente. Porque lo que hace el handoff es que me permite que cuando yo me cambie de celda se me asigne un nuevo canal lógico. Como decimos aquí, si no tuviésemos estos radios ágiles en frecuencia, pues tendríamos que tener radios individuales para cada una de esas labores. Y obviamente, no solamente vamos a tener un incremento en el costo, sino en el peso del equipo mismo. Nuestros celulares de hoy día, que apenas pesan unos 150 gramos o menos, ¿okay? Más bien pasarían a pesar varios kilos si tuviésemos que tener radios para cada una de estas frecuencias. Además, no solamente es lo referente a la operación de triangulación con las radiobases adyacentes, sino que también tenemos que recibir la señal del satélite para el caso de que utilicemos GPS. ¿Sí? Cada uno de estos radios, ¿verdad?, incrementa la complejidad de mi receptor, incrementa el peso, incrementa el costo, incrementa también el consumo de energía. Bueno, el próximo punto entonces que yo mencionaba es que para yo poder aplicar los criterios de la economía de escala, yo recurrir a una estandarización que me permita una producción en gran escala de estos dispositivos. Como decíamos en un principio, estos dispositivos SDR nacían en un ambiente militar, donde el tema del costo no era tan importante. ¿Okay? Más bien lo que le interesaba a los militares era tener una disminución en el peso para poder mejorar
la operatividad de sus aviones. Por ejemplo, puede transportar más armamento, dicho en pocas palabras. ¿Okay? Sin embargo, para una producción masiva de componentes es necesario ir hacia una estandarización. Y esa estandarización nos permite que haya una operación entre distintos fabricantes. Es decir, la idea es que nosotros vamos a promover una competencia entre distintos fabricantes y esa competencia es la que va precisamente a permitir que disminuyan los costos de producción. Entonces, la idea dentro de esta estandarización ha sido ir hacia lo que denominamos una estructura, una arquitectura abierta. Esa arquitectura recibe el nombre de SCA, que es Software Communication Architecture. Y eso, a su vez, requiere algunas implementaciones de software. Por ejemplo, la utilización de Corba y POSIX, software de sistemas operativos, que es lo que vamos a poner embebido dentro de nuestros equipos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque justamente estos módulos, estamos hablando módulos que manejan bases de datos y que manejan la operación de módulos de menor complejidad, justamente es lo que nos va a permitir ir avanzando hacia esto. Como veremos en las próximas láminas, cuando hablamos de SR, vamos a ver cómo ese radio lo vamos a descomponer en una serie de bloques pequeños, que son los que van a estar manejados por estos bloques grandes. ¿Okay? Ya de hecho, hoy día se dispone de herramientas que permiten desarrollar estas arquitecturas de SDR. Y además también ellas apoyan lo que podemos decir el proceso educativo. Hay que ir entrenando a la gente en lo que es SDR y por eso también tenemos hoy día herramientas para educar, formar a las personas que van a estar programando estos radios y segundo, cómo lo vamos a programar. ¿Okay? Existe, por ejemplo, un proyecto que se llama OSI, que es Open Source SCA Implementation Embed. ¿Okay? La idea aquí es de nuevo que esta implementación va a estar embebida dentro de nuestro sistema de computación. Hoy día, justamente, nuestros procesadores tienen la capacidad de tener lo que denominamos software embebido. Un software que está residiendo más en el firmware que en el hardware. ¿Okay? Existe otro proyecto que se llama SCARI. SCARI realmente es una implementación abierta de esta misma arquitectura SCA y se puede descargar desde el Wireless Innovation Forum. Es decir, que existen muchos sitios en Internet donde tenemos posibilidad de poder descargar módulos con los cuales podamos implementar estos SDR. Muy bien, como veníamos hablando hace un rato, es necesario una estandarización. Y lo que estamos mostrando en este caso es, como decía, cuáles son los bloques funcionales que constituirían a ese radio definido por software. La señal del lado izquierdo, obviamente, tenemos una antena. El radio, aquí lo hemos puesto de forma que sirva tanto como receptor que como transmisor. Por eso es que las flechas van en las dos direcciones. Primero voy a tratar de mencionarlo como receptor y rápidamente para la parte de transmisión, pues simplemente invertiríamos en la discusión anterior. Supongamos que entonces este es un receptor definido por software. Tenemos una antena, ¿verdad? La señal que nosotros tenemos en la antena está ocurriendo en una parte del espectro. Nosotros necesitamos un hardware, ahí sí necesitamos un hardware que sea flexible, de manera de efectuar una conversión de esa banda de frecuencias a una frecuencia intermedia donde nosotros vamos a hacer la digitalización. Es decir, nuestro conversor analógico digital opera no en RF, sino que opera en FI. Pues tomamos la señal de entrada, ¿okay? La convertimos a frecuencia intermedia, tenemos un convertidor analógico digital, en el caso de recepción. Llevamos esto a su vez a una discretización, digamos, de la información a través de lo que denominamos una canalización y una rata de muestreo. Y
hasta allí podemos todavía mencionar de que tendríamos una parte que todavía, digamos, formaría parte del frontend, ¿ok? De ahí en adelante, esto pasa ya a la parte de procesamiento. Aquí encontramos varias cosas en estos bloques. El procesamiento en sí, podemos ver de que hay dos partes. Una, que es el hardware, que va a ser el procesamiento, es decir, nuestra computadora. Nosotros pudiésemos estar procesando la señal, por ejemplo, con lo más básico que puede hacer con un DSP. ¿Ok? DSP es un Digital Signal Processor, un procesador digital de señales. Eso es una computadora, en fin de cuentas, es un CPU. También lo pudiéramos hacer con circuitos integrados de propósito específico, un ASIC. Inclusive hasta pudiésemos pensar en utilizar un FPGA, un arreglo de compuertas. ¿Okay? También es una manera de programar estas cosas. Es decir, hay un hardware que es el que va a hacer el proceso. Ese hardware va a tomar los datos que vienen de la etapa anterior, estos datos que vienen acá, y necesita un software. ¿Okay? Así como tenemos un hardware por aquí, tenemos un software que lo soporta. Entonces ahí tenemos los algoritmos que corresponden a las operaciones matemáticas que queremos, pero además también hay todo un manejo del hardware mismo, ¿okay? A través de un lenguaje de programación para esto. ¿Okay? Tenemos un middleware, una interfaz que nos permite convertir, digamos, las instrucciones de alto nivel de las operaciones que queremos allí ya en instrucciones que se puedan aplicar al hardware para que haga las operaciones matemáticas que nosotros queramos acá. Tenemos código y pudiéramos decir que todo eso que yo acabo de describir acá pudiera resumirse en lo que denominamos una máquina virtual de radio. ¿Por qué utilizo ese término? Porque hoy día algunos de los lenguajes de programación, como por ejemplo Java, crea un lenguaje intermedio en el cual eventualmente se ejecuta en el hardware a través de lo que denominamos la máquina virtual. Por ejemplo, tenemos la máquina virtual de Java. Así que entonces, en este caso, tenemos el equivalente de esa máquina virtual de Java, la tenemos ahora para esta arquitectura de radio definida por software. ¿Okay? Así que esto finalmente va a producir una señal de salida que es la que nosotros estaríamos entregando al operador, al humano que está recibiendo la señal, si estoy pensando que esto es un receptor de radio. ¿Okay? Pero también se puede imaginar la situación a la inversa, cuando la persona habla o yo estoy mandando algún dato, pues eso sería el input, sería la entrada y seguiríamos totalmente el camino inverso hasta que finalmente la señal de frecuencia intermedia es trasladada con un up converter hacia la frecuencia de transmisión. Eso digamos, serían los bloques que yo he mencionado como fundamento para el radio definido por software aquí. Si lo vemos aquí abajo, okay, pudiéramos entonces, esto mismo que está aquí arriba lo podemos representar aquí abajo para separar lo que es la parte analógica de lo que es la parte digital, o más bien lo que es la parte de hardware de lo que es la parte de software. Fíjense que la señal de antena, okay, entra a un dispositivo de RF, que eso sí es hardware, okay, un dispositivo de RF que, como decíamos aquí arriba, convierte la señal nuevamente a frecuencia intermedia, porque los convertidores analógicos digitales de hoy día trabajan en FDI. Hace unos años, los convertidores trabajan directamente sobre una señal de banda base. Y eso complicaba mucho la operación del dispositivo. ¿Okay? Entonces, hoy día, los convertidores analógicos digitales y digital analógicos, pues, trabajan a una frecuencia intermedia. Esa señal, obviamente, entonces hasta aquí sería, digamos, esto es hardware, y aquí en adelante comienza el software. Como vamos a ver en una implementación más adelante, por ejemplo, esto que está aquí puede ser un dongle, un dispositivo que podemos enchufarle a la computadora. Estos dos bloques que están aquí, al principio, pueden estar en un módulo
enchufable en la computadora. Y una vez que la señal entra al computador, entramos a la parte del software. Esas formas de onda de que estamos tratando acá simplemente son manipuladas numéricamente. ¿Okay? Es decir, que tenemos una manipulación de la forma de onda, pero en forma numérica. Hacemos corrección de errores, encriptado, etcétera, etcétera, y eventualmente entregamos esto al usuario. Yo aquí quise mencionar un poco la parte de SDR y su relación con los radioaficionados, porque, bueno, primero que todo soy radioaficionado, pero sobre todo porque de esta manera nosotros podemos ver que los desarrollos que se hacen en esta área también pueden ser realizados por personas que no necesariamente tienen estudios universitarios. ¿Okay? Son personas que simplemente tienen una habilidad para poder trabajar con estos módulos de software, de repente aprenden por su cuenta y podemos eventualmente tener algunos productos. Como decía aquí, esto se presta mucho para la afición, para el desarrollo de aplicaciones por personas aficionadas. Decíamos que los SDR se comenzaron a desarrollar ya después de los años 80, ¿okay? En el caso sobre todo de los 90. En esa época ya algunas empresas empezaron a producir módulos que podían utilizarse para hacer SDR. Uno de ellos, por ejemplo, fue el Texas Instruments TM320C30, ¿okay? El cual posteriormente dio paso al C40, que utilizaron mucho los radioaficionados de los años 90. ¿Okay? La idea era que en principio utilizamos un receptor de conversión directa, es decir, que no pasamos por frecuencia intermedia, sino que íbamos directamente a banda base y ahí tomábamos el muestreo de la señal para después hacer el procesamiento. Hoy día los receptores actuales utilizan detectores de muestreo en cuadratura a nivel de frecuencia intermedia, ¿okay? Porque esto tiene un mejor comportamiento en lo que se refiere a la relación señal-ruido y también para eliminar algunas señales indeseables fuera de la banda de interés. ¿Okay? Un detalle también, el performance de los SDR está vinculado a la gama dinámica de los convertidores analógicos digitales que estamos utilizando. Los primeros convertidores que se utilizaron aquí tenían una gama dinámica muy pobre. Eran convertidores normalmente de 8 bits apenas. Hoy día es muy común que tengamos convertidores de 16, de 20 y hasta de 24 bits en los dispositivos de SDR. Y eso nos permite, obviamente, captar señales, discretizar señales cada vez más pequeñas, que justamente las que nos pueden ocurrir en un ambiente como el que ustedes vieron en la fotografía y en el pequeño video, en un ambiente que está plagado de ruido, de interferencias por todos lados, y de repente la señal que yo quiero captar es una señal que está muy pequeña y que está embebida en un ruido grande. Para eso es importante que tengamos un convertidor analógico digital que tenga una gama dinámica bastante amplia. Como decíamos acá, la señal de RF la debemos llevar a una banda más baja. Los primeros sistemas lo hacían directamente a audio, utilizaban el convertidor analógico digital del propio computador. Hoy día, por supuesto, no es el caso. Nosotros hoy día utilizamos unos convertidores digitales, analógicos digitales, especialmente diseñados para la aplicación de SDR. ¿Por qué? Porque tienen una mayor gama dinámica y una mayor resistencia al ruido y la interferencia. Entonces, una vez que ya nosotros hemos digitalizado la señal, el resto del trabajo ya está, se le deja en manos de la computadora, en el caso, digamos, de aplicaciones que se basen en un computador. Entonces nosotros, de ahí en adelante, la señal utilizamos el hardware del PC y con un software adecuado para esto. Existen unas librerías de estos software que están disponibles en internet. En particular hay una que se llama TTT-SP, que es una de estas librerías descargables. Aunque, por ejemplo, mis estudiantes han utilizado otras librerías distintas de esta. Una de esas que utilizamos hoy día, que es
una arquitectura muy flexible, muy interesante y que está disponible para todo el mundo y que tengas conocimiento obviamente de programación, es GNU Radio. Como dice acá, el software de SDR se lleva a cabo, ahí hacemos todo lo que se ha filtrado de modulación, inclusive mejoramiento de la resonancia de ruido de la señal. Y por supuesto, ahí, ya que estoy haciendo referencia a los radioaficionados, pues se muestran todos los tipos comunes de modulación que se utilizan en radioaficionados. Hay algunas que se utilizan en aplicaciones comerciales que no he mencionado acá, pero eso no significa que sea una limitación para el SDR. En realidad, sí tenemos otras cosas ahí. Bueno, entonces, dice aquí, por ejemplo, que estos SDR son adecuados no solamente para la decodificación de señales de radio analógico, sino inclusive, por ejemplo, proyectos como lo que tenemos el Digital Radio Mondiale, que es la radio digital europea. ¿Okay? Ya en Europa no existe radio analógica, y en Estados Unidos creo que tampoco, ya no existe radio analógica. Entonces, este proyecto de radio analógica utiliza, por supuesto, un sistema de modulación que llamamos OFDM, que es la modulación por portadoras ortogonales. ¿Okay? Entonces, aquí hablo un poquito sobre DRM, el Digital Radio Mondiale. Creo que mi imagen está tapando el logo de DRM, pero bueno. ¿Okay? ¿Qué es lo que es DRM? Es simplemente la radio digital europea. Es un conjunto de tecnologías de difusión de audio digital que incluyen a una modulación en AM, o sea, modulación de AM, pero ahora AM digital. Y se utiliza también no solamente para la onda larga, sino también para la onda corta e inclusive para la FM. ¿Por qué utilizamos esta modulación digital? Bueno, porque es mucho más eficiente desde el punto de vista espectral, es decir, no ocupa tanto ancho de banda como las señales analógicas correspondientes a esto, porque utilizamos unos sistemas de modulación que hacen compresión y por eso es que obtenemos una reducción en el ancho de banda. Si yo tengo una reducción en el ancho de banda, entonces yo puedo ubicar más estaciones en el ancho de banda disponible, es decir, en el espectro ahora tengo entonces la posibilidad de poder ubicar un mayor número de estaciones, inclusive con mayor calidad que la que correspondería a las modulaciones analógicas. ¿Okay? El tipo de modulación que utilizamos hoy día es uno de los perfiles de MP4, en particular de uno de esos perfiles es lo que denominamos el AAC, Advanced Audio Coding, ¿okay? que es uno de los perfiles de MP4. Y bueno, en DRM se maneja la siguiente lógica. El ancho de banda es un recurso limitado y por tanto caro, en comparación a que el poder computacional se ha vuelto barato, por lo que yo decía de las economías de escala. Entonces nosotros, hoy día la intención es, bueno, vamos a utilizar ese software que ahora tiene menor precio para hacer operaciones muy complicadas como las técnicas de compresión de audio a las que yo hacía referencia hace un rato, porque esas técnicas hacen bastante uso del CPU y de esa manera hacemos mucho más eficiente el ancho de banda. Existe pues una gran variedad de plataformas. Yo voy a referirme aquí un poco a las de aficionados por lo que dije anteriormente, pero evidentemente que existen las contrapartes industriales para esto. ¿Okay? Hay soluciones que podemos decir que son de grado profesional, que ya es una caja armada, como lo que es el Zeus, ¿okay? O Flash Radio. Esas soluciones pueden costar varios cientos de dólares, inclusive. ¿Okay? Como por ejemplo Perseus es un equipo que tiene un SDR ya adentro, es decir, tiene el equivalente de un PC allá adentro con la parte de conversión de RF. Pero también existen otros proyectos
otros equipos para proyectos caseros, que son de mucho menor costo, como estos kits, el SoftRock SDR Kit o el PickStar, que son mucho más económicos. ¿Okay? Inclusive hay otros que se han basado en dongles de TV, esos dispositivos que son enchufables en la computadora. Este que está aquí, este dongle desarmado es muy común verlo aquí en Venezuela, porque además es uno que se consigue en Venezuela. Es un dongle de televisión, en la cual contiene unos chips de Realtek, en particular el RTL 2832U. La U es porque ese chip ya de una vez contiene la interfase de USB para conectarlo a la computadora. Es decir que nosotros tenemos acá que el SDR, de hecho, es justamente, o mejor dicho, el convertidor analógico digital, que es este chip grande que está acá, y el cual ya de una vez contiene toda la interfaz para conectarse a la computadora a través del puerto USB. Y existe el convertidor que nos lleva la señal de RF hasta frecuencia intermedia, que es el R820T, que dice aquí, es el chip cuadrado en la izquierda. Es el que se encuentra después, este es el conector de antena. Inmediatamente del conector de antena vamos a el frontend de RF, el cual nos lleva la señal frecuencia intermedia y luego esa señal es la que va a ser muestreada por el RTL 2832. Como les decía, GNU Radio es toda una plataforma que permite el desarrollo de SDR. Dice aquí que incorpora un periférico de radio de software universal. La interfaz está ya utiliza un conector USB 2.0, o sea, como el que encendía el dongle que yo acabo de mostrar hace rato, y de alguna manera pues se puede implementar con FPGA y un conjunto de convertidores analógicos digitales y digitales analógicos de alta velocidad. Pero sobre todo lo más importante acá es que utiliza software libre reconfigurable, y entonces este concepto, más que un aparato, en realidad es todo un concepto. Lo que tenemos acá es lo que permite obtener una operación en banda ancha en múltiples aplicaciones, y que a su vez no solamente pueden correr en una computadora local de uno, sino inclusive pueden correr en la red, que podemos prácticamente casi que decir que en la nube. Entonces, existe, por ejemplo, una de las implementaciones que están en GNU Radio, por ejemplo, es lo que denominamos el High Performance Software Defined Radio, que utiliza ya de forma estandarizada un convertidor análogo digital de 135 megamuestras por segundo. Eso nos permite que nosotros podamos abarcar una banda de frecuencia que iría prácticamente de 0,55 MHz, ¿okay? En forma continua, que sería comparable a un radio analógico de HF, pero con perillas, ¿no? Manipulado manualmente. Y esto a su vez, utilizando un up-converter y un down-converter, puede operar a su vez a frecuencia más arriba en la banda de VHF y UHF, como dice aquí, utilizando mezcladores externos, utilizando los up-converter. ¿Okay? Y esto, como les decía, se conecta a través de interfaz USB 2.0 a la computadora. Pero también se puede conectar a través de internet. Es posible conectarse, como les voy a mostrar en unas láminas más adelante, conectarse a un SDR de otra persona. Yo puedo tener el software corriendo en mi máquina y yo me bajo los datos a través de internet de la máquina de otra persona. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí por ejemplo tenemos una cosa que se llama Web SDR. Es un proyecto que fue liderado por esta persona, y justamente lo que yo les decía, me permite que yo a través de un browser en una computadora puedo acceder
a los SDR de otras personas que están distribuidos alrededor del mundo y puedo llegar a ver todo el espectro de onda corta. Esto, por ejemplo, es una página típica de uno de estos receptores. En uno de estos sitios, ahí hay un SDR. Esta página a su vez me lleva, a los SDR de las personas. ¿Okay? Esta es la página que me lista los servidores de web SDR. Entonces, por ejemplo, aquí está un sitio en la Universidad de Twente, en Holanda, pero tenemos aquí otros sitios, ¿okay?, en distintas partes del mundo. Este, por ejemplo, está en Cheshire, en Inglaterra, y así por el estilo. En distintas partes del mundo tenemos receptores, y aquí muestran la banda de frecuencia que ellos están analizando. Así que si yo tengo interés en alguna banda en particular de esta, yo puedo ir a ver qué estación está cubriendo. Por ejemplo, esta estación que está acá es una estación de concursos, ¿okay?, y ocupa esencialmente bandas de aficionados. Estas bandas que están aquí son bandas que se prestan para concursos de aficionados. Entonces, uno simplemente le daría clic a uno de estos enlaces que está acá y lo lleva al sitio donde está esa estación de WSDR. Y vamos a ver, por ejemplo, esta que está aquí es la estación de la Universidad de Twente. Y aquí nosotros, a través de esto, podemos ver todo el espectro que está recibiendo ese SDR, que está poniendo a su vez disponible en la web. Y adicionalmente, hay una fotografía que muestra el dispositivo. Fíjense que este dispositivo que está acá es similar al dongle que yo he mostrado anteriormente. De este lado tengo el conector de antena, de este lado tengo el conector USB hacia la computadora, y aquí están los chips. ¿Okay? Es decir, es una cosa que es extremadamente pequeña. Y eso, las señales que está captando de la antena, luego están disponibles a través de la interfaz de comunicaciones de la computadora. Obviamente están disponibles en internet, así que una persona en cualquier parte pudiera conectarse allí y obtener, por ejemplo, esta recepción. Esto que está aquí es un software que corre en la computadora mía, en la computadora mía, me refiero como usuario que se va a conectar a la computadora que está en el sitio remoto. Este es el software local, el cual toma las data y la analiza. Y estas líneas que están aquí, esto se llama la cascada, es un análisis espectral. Y yo puedo ver aquí qué frecuencias están siendo utilizadas en determinado momento. Y yo puedo llevar mi sintonizador para ir y recibir una señal de esta que está acá. Aquí tengo, por ejemplo, indicado en este momento la frecuencia de recepción que tengo en este momento. ¿Okay? Tengo 9.5 mega en este punto que está aquí. ¿Okay? Y además yo puedo controlar aquí el ancho de banda base. ¿Okay? Para cortar esto. Aquí puedo elegir el tipo de modulación. Simplemente es cambiar, tocar allí en alguno de estos bloques y ya cambia el tipo de modulación. Yo puedo pasar de AM a FM o banda lateral única y así por el estilo. Yo tengo acá distintas formas de presentación. El waterfall es lo que está aquí arriba. Yo puedo indicar, hacer varias cosas. Puedo hacer un zoom out o un zoom in. Y a su vez yo puedo tener aquí una indicación del nivel de señal recibido. En este caso la señal que tengo es bastante fuerte. Estoy recibiendo aproximadamente como un poco más de 20 decibeles por encima de ese 9, que es una medida que usamos los radioaficionados para esto. ¿Okay? Existen otras situaciones que son parecidas. Handfair es un proyecto basado en SDR, pero es exclusivamente de software. Aquí no hay hardware de conversión de analógica a digital y digital a analógica. Aquí en realidad es solamente puro software. Lo que es un emulador de radio. Yo puedo inclusive cambiar el frontis de esto y hacer que esto se parezca a un radio de determinada marca. ¿Okay? Y puedo hacerlo o en equipo de mesa,
o puedo tener el equivalente de un equipo portátil que lo puedo correr en un ambiente Apple, utilizando iOS, o un ambiente de Android. Que ese software se puede instalar allí y es un radio y sirve para comunicarme con otras personas que tienen software similar, como si fuese una comunicación de radioaficionado, solo que en lugar de estar saliendo por la atmósfera, está saliendo por internet. Es un emulador de una comunicación de radioaficionado, un emulador bastante bueno porque tiene inclusive desvanecimiento por horas del día, ¿okay? Similar a lo que ocurriría en una comunicación real de radioaficionado. A las distintas horas del día ustedes van a tener que hay bandas que están habilitadas y otras que no, y así por el estilo. Entonces, bueno, haciendo un pequeño resumen de todo lo que yo acabo de mencionar aquí, nos encontramos con dos cosas. Primero que todo, el concepto. Aparece el concepto de radio definido por software. Ese concepto era un sueño, hasta que nos encontramos con una plataforma de hardware estandarizada. Esa estandarización nos permitió bajar los costos de los SDR. ¿Okay? Y entonces eso permitió, a su vez, un desarrollo de una gran cantidad de aplicaciones, tanto en el mundo civil como en el mundo militar. Y esto, a su vez, es lo que ha permitido también las nuevas formas de emulación. No solamente lo que yo describí hace un rato, la primera y segunda generación de telefonía celular, sino la tercera, la cuarta generación, LTE, que es Long Term Evolution, y también la televisión digital. La televisión digital es posible gracias al SDR. Y lo más importante en todo esto es que el software que maneja los SDR, existe una versión en código libre, que es posible que las personas que no estén ligadas a una empresa en particular, sino que estén trabajando por su cuenta, vamos a decir así, puedan hacer desarrollos en esto, ya que el código es libre. Por supuesto, también no vamos a negar que existen códigos que son propietarios, que han sido desarrollados por empresas para aplicaciones en las que evidentemente ellos tienen interés comercial. Y bueno, ya con esto podemos dar por terminado esta presentación. Y entonces nos quedaría pues que esta charla que di hoy no fue precisamente una clase, más bien fue un repaso muy por encima de SDR, simplemente como una especie de abre boca para en otras oportunidades nosotros poder abordar algunos de estos temas ya con un poquito más de detalle. Lo que hemos querido mostrar aquí es simplemente algunos conceptos generales. En Internet ustedes pueden conseguir mucha información, tanto en lo que se refiere a videos, así como el mío, ¿okay? A videos que hablan sobre SDR, hay mucha información sobre SDR en YouTube, pero también hay información en otras partes que no hay YouTube, hay información en los blogs, en una gran cantidad de sitios en Internet que trabajan con esto, y por tanto les recomiendo bien a las personas interesadas que hagan una búsqueda y en particular que centren su atención en lo que es GNU Radio, que es la que justamente, como les decía anteriormente, es lo que está más cerca de nosotros. Nosotros no somos unas empresas, somos desarrolladores individuales y nosotros a través de GNU Radio podemos desarrollar varias cosas. Yo, por ejemplo, tengo algunos tesistas míos, están trabajando precisamente en algunas implementaciones utilizando SDR, utilizando precisamente estos dongles que se enchufan en la computadora, y lo que ellos están desarrollando pues es el software. Y precisamente el detalle importante que ya sabemos, cuando trabajamos con open source, el único recurso que necesitamos está aquí, que es la materia gris. Todo lo demás es estándar, por tanto podemos obtenerlo a bajo costo.